Si leemos a simple vista, segundo de Samuel capítulo 7, nos da la impresión de qué bueno es David, qué buen gesto tiene David para con Dios y qué buen gesto tuvo Dios para con David. David ve que está en un palacio y entonces dice: yo vivo en un palacio, pues que Dios también tenga un palacio. Quiero hacerle un templo, quiero hacerle una casa. Así como la mía es una casa bonita y lujosa, yo quiero que Dios también tenga una casa bonita y lujosa. Y entonces le da la noticia al profeta, el profeta se emociona y le dice a David: haz como tú quieras. Y antes de que David emprendiera sus labores, Dios le habla al profeta y le dice: no, Señor, él no va a hacer ninguna casa. Es más, yo le voy a hacer una casa a él, le voy a crear una dinastía. Y uno termina con este bonito sabor de boca: ay, qué bonito es Dios y qué bonito es David. Pero lo que está pasando aquí es lo siguiente: David tiene un deseo en su corazón conforme a sus pensamientos, que tiene que ver con los pensamientos de su tiempo. Y entonces dice Dios: no va a ser así. En otras palabras, David tiene un plan, eleva una oración, y la respuesta de Dios ante ese plan y ante esa oración es no. ¿Cómo respondemos nosotros ante la negativa? Ante un no. Tiene que ver mucho con experiencias que tuvimos en nuestra infancia, pero también cómo nos ha tocado la vida. Sobre todo si tuvimos una infancia complicada y vivimos en situaciones difíciles, y también el temperamento nos inclina o nos lleva hacia esto. Ante un no nos deprimimos o nos entristecemos. Algunas personas, sobre todo en la etapa donde se va desarrollando la voluntad del niño, después del año, 2 años, 3 años, constantemente hay que decirle que no, porque quiere hacer todo, y todo lo que quiere hacer, no todo es prudente y es bueno para él. Pero hay veces que de repente se le acaba la paciencia a los padres, o ellos simplemente están repitiendo lo que hicieron con ellos, y entonces este no es un no violento, es un no con golpes, es un no con gritos, o es un no en donde quizás lo encierran o lo fuerzan, o simplemente es un no de la ignorancia y de que el niño es ignorado. Él está pidiendo algo y no le hacen caso. Y esto se remonta a edades más tempranas, en donde él está pidiendo quizás comida, o que lo apapachen, o que lo duerman, pero como los adultos a su alrededor están en su mundo, en su rollo, no le prestan atención. Y entonces el pequeño empieza a reconocer que la vida es un espacio en donde no puede obtener lo que quiera. Y entonces, ante un no que desde en estos primeros años de vida se va conformando la manera en la que pensamos, en cómo se va desarrollando todavía nuestro cerebro, pues llega en la vida adulta, ante los no, pues me deprimo o me entristezco. Siento que no puedo, que he fallado, que soy incompetente. Está la otra situación, que ante las mismas circunstancias hay personas que tienen una fuerza de voluntad y unas ganas de salir adelante. Normalmente son personas coléricas o sanguinarias, que pues aunque les digan que no, ellos quieren que sí. Y pareciera ser que entre más les dicen uno que no, hay más que insisten. Normalmente son personas que venden algún servicio de alguna telefonía, donde a uno lo están llamando,
o trabajan en algún banco, en el servicio de tarjetas de crédito, y por más que uno les dice que no, pareciera que uno les está diciendo, sígueme hablando, sígueme marcando, si es a las 3 de la mañana, con más razón te voy a contestar. No pueden aceptar uno, y están ahí constantemente asediando a uno, porque para ellos el no es un reto. Quizás tienen la impotencia que vivieron y en el día a día quieren superar eso que en algún momento no les permitieron vivir, en el sí. Y para ellos siempre el día a día es un sí. Sí se puede, sí lo voy a lograr. ¿Cómo que no? Y están los otros que ante el no se quedan paralizados. Tenía este plan, me han dicho que no, entonces no sé qué hacer. Y simplemente ya no pueden ni ir hacia adelante ni ir hacia atrás. Aquí Dios le está diciendo no a David. Pero muchos de nosotros hemos puesto peticiones a Dios, planes. Hemos orado para que Dios sane, para que Dios haga un milagro, para que cierto ser querido sea distinto o que nuestras circunstancias sean otras. Y parece ser no solo que Dios no escucha, sino que Dios está dando lo contrario a lo que le estamos pidiendo. En otras palabras, está diciendo no a lo que le estamos pidiendo o no a lo que queremos. David había vivido una vida hasta antes de este capítulo muy complicada. Rechazado por sus hermanos, incluso su mismo padre. Cuando llega el profeta Samuel y le dice, ¿qué no tienes otro hijo? Yo te pedí, trae a todos tus hijos, y no lo trajo a él. Y no solo ahí, es perseguido por Saúl y vive en el desierto con gente de mala fama, con gente amargada, como veíamos hace unas semanas. Esta es la gente con la que se rodea David. Pero Dios quita a sus enemigos. Ya no está Saúl, ya no están quienes lo persiguen. Es más, le han pedido, le han aclamado que regrese y que sea el rey de toda la nación. Y uno diría, pues, qué bien. David no podía cumplir sus propósitos, sus planes, su voluntad, porque tenía enemigos, porque tenía oposición alrededor de él, pero ahora lo va a lograr. Y a veces nosotros tenemos esta idea. Es que yo no puedo salir adelante por los padres que tengo, pero una vez que ya no estén y me den su herencia, yo haré grandes cosas. Otros es, yo no puedo salir adelante por el jefe que tengo, por el trabajo que tengo. Por eso estoy metiendo currículums a diferentes lugares. Y una vez que me contraten y vean cuál es mi potencial y vean todos mis estudios, entonces yo sí saldré adelante. Y resulta que a veces eso que esperábamos que sucediese para que podamos ser personas plenas de éxito y grandes, Dios lo cumple, Dios lo permite. Y ya no tenemos esos padres latosos, ya no tenemos ese jefe que nos da dolor de cabeza, ya no tenemos precariedad económica y nuestra cuenta bancaria está bien acolchonada, y es más, tenemos una tarjeta de crédito Platinum y de oro y diamante, y podemos tener alto historial crediticio, la tenemos todo de ganar. Y resulta que eso que pensábamos que no podíamos lograr porque nos faltaba dinero, por el trabajo, por la familia, por X, Y o Z, no lo logramos. ¿Por qué no? Los cristianos sabemos que tenemos tres grandes enemigos: el reino de las tinieblas, es decir, Satanás y sus demonios, que constantemente están asediándonos, como dice la Biblia, anda como un león rugiente buscando a quien devorar.
no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. El enemigo y sus secuaces han venido para matar, hurtar y destruir. Este es uno de los tres grandes enemigos del cristiano, el reino de las tinieblas. El otro es este mundo que nos rodea, este mundo dominado por el pecado y por el reino de las tinieblas, en donde todo está en contra. Y a veces muchos cristianos no quieren declarar su fe o ser conocidos como creyentes porque saben la oposición que los rodea, porque saben la crítica o también el ambiente en el que se mueven, en donde el declararse como cristianos va a complicar la vida, va a ser más difícil el trabajo, las amistades, las relaciones. Pero el otro gran enemigo del cristiano es uno mismo, la condición pecaminosa. Y aquí en este capítulo 7 comienza diciendo: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Ya no tenía enemigos exteriores David, ya no estaba Saúl, ya no estaba todo el pueblo que estaba en su contra, ahora todos los tenía a su favor. Él ahora era el rey. Y entonces dice: no hay impedimento para que yo pueda hacer las cosas que yo quiera. Y resulta que no es así. En el capítulo anterior, en 2 de Samuel capítulo 6, David tiene la intención de traer la presencia de Dios consigo. En la antigüedad eso implicaba de tener a los dioses, hablando de las culturas politeístas, de tener a los dioses alrededor del palacio, en la capital del reino. Porque si se tenía a Dios, hablando de, por ejemplo, al dios de la fertilidad cerca del palacio o de la ciudad real, pues no iba a haber hambre, no iba a haber esterilidad, no iba a haber escasez, es más, iba a haber prosperidad. Y si traíamos al dios de la guerra, entonces iba a haber paz. Y si traíamos al dios del agua, pues no iba a haber sequía, iban a haber lluvia, iba a haber alimento. Y así lo hacían. Y si ustedes van a las diferentes culturas antiguas, está este patrón en donde lo que se llama técnicamente como el panteón, o el lugar donde están todos los dioses, están cerca de unos de otros, porque lo que buscan las ciudades, o lo que buscaba la mentalidad politeísta, es: tengo a todos los dioses cerca de mí, tengo todas las de ganar. Y conforme a esta idea, David quiere traer a Dios consigo. Y como se vio la semana pasada, ¿qué pasa? No sé. En medio de toda la procesión y de toda la algarabía, los gritos de júbilo y de alabanza, porque la presencia de Dios está llegando cerca de Jerusalén, alguien se muere y Dios llama la atención a todo el pueblo diciendo: las cosas no son así. Ahora ya el arca está con David, está el tabernáculo, que era una tienda, como una casa de campaña grandota, en donde ahí estaba el altar, el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y entonces David, que tiene un gran palacio, llega a la siguiente idea: yo tengo un palacio y Dios vive entre cortinas. Pobrecito, vamos a ayudar. Natán, ven para acá. Oye, dile a tu Dios que está muy fea su casa. Mira la mía cómo está. Así que le voy a hacer un favor a Dios.
dile que yo le voy a construir una chulada, toda de oro, bien bonita, con los mejores arquitectos. Anda, dile. Y Dios dice, no. ¿Qué estaba pasando con David? La gloria se le había subido a la cabeza. Pareciera que nunca había pasado por hambre, que había estado huyendo, que había vivido en cuevas. Es que esto nos pasa a todos nosotros. Es parte de nuestra naturaleza y de que nosotros somos nuestros propios enemigos. Créanlo o no, en el día de hoy nosotros estamos mejores que en un pasado. Todos nosotros hemos vivido temporadas en nuestra vida en donde nos ha ido peor, nos ha ido difícil. Ya sea rachas de enfermedad, rachas económicas, rachas de problemas familiares, etc. Y ahora que estamos un poco mejor que antes, nos sentimos tan desdichados, tan mediocres, y que las cosas deberían de ir mejor, que no están como deberían de estar. Es nuestra tendencia como humanos pecadores. Se nos olvida que estamos donde estamos por gracia, por amor de Dios, por misericordia, porque Dios nos da no lo que merecemos, nos regala lo que no merecemos. Él retiene su castigo, su disciplina, y nos llena de favores y misericordias, y se nos olvida. Y pareciera que entonces vamos a agradar al Señor. A veces es la actitud que traemos cuando venimos a la iglesia, o cuando le ofrendamos, o cuando le oramos, o cuando le cantamos. No lo decimos, está en nuestro corazón, pero Dios lo sabe. Y es algo así como: Señor, no debería diezmarte, pero ahí va, solo porque tú lo pides. Que ojalá y te dé gracias, Señor, te agrades de que estoy viniendo ante ti. No me gusta cantar, pero en este momento voy a cantar. Nuestros hermanos, las personas que están aquí no son bien entonadas, pero déjame deleitarte con mi voz entonada. Pareciera que le estamos haciendo un favor a Dios, y se nos olvida de que las cosas no son así. El mensaje que Dios le da a David a través de Natán es: ¿no recuerdas quién eras tú? ¿No te acuerdas que nada más eras un pastor de ovejas y no te das cuenta de dónde te tengo ahora? Si estás donde estás y como estás, Dios le está diciendo: es porque yo estoy obrando. Es gracias a mí, no gracias a ti. Ahora, David, yo te pedí una casa, yo te estoy pidiendo un templo lujoso. Y esto deberíamos preguntárnoslo nosotros, cuestionarnos a nosotros mismos. Cuando tenemos la actitud de duda ante obedecer un mandato del Señor, algo que dice la Biblia, o en cuestión del servicio al Señor, ¿Dios no lo está pidiendo? A veces, sobre todo cuando servimos al Señor, esperamos este aplauso, ese halago, esa gratificación o ese reconocimiento de las personas. En otras ocasiones es que el estar sirviendo al Señor, quizás no esperamos una retribución de acción de gracias o de reconocimiento, pero sí el que todo sea fluido, todo sea facilito,
que no haya ningún inconveniente, que todo sea así como pan, mantequilla sobre pan, suavecito. Y las cosas no son así. Y no son así, y a veces nadie nos agradece nada, porque Dios nos está queriendo recordar que es que yo no te pedí, yo no te estoy rogando que me sirvas. Si lo estás haciendo es por gratitud, es por lo que yo hice por ti. Tú no me estás haciendo ningún favor con tu servicio. Y aquí tenemos a Dios mostrándole su respuesta a David: no. David, en este sentido, así como quiso traer el arca y la presencia de Dios para consigo, él quería también mostrar a las otras naciones quién era el Dios en el que creía, porque esto daba una imagen a los otros pueblos, a las otras naciones, que es un Dios poderoso, que es un Dios grande, y que cuidado y se metan con David, porque David cree en un Dios grande y poderoso. Miren cómo tiene su templo. Pero Dios opera de una manera distinta. ¿Por qué Dios escoge un tabernáculo? Era el lugar, una casa de campaña, una tienda, un tabernáculo es lo mismo, significa lo mismo. Era donde el pueblo de Israel vivía cuando estaba en el desierto. Yo quiero estar con ustedes y yo quiero vivir con ustedes. La condición del pueblo de Israel en el desierto era precaria, y Dios se muestra así para con su pueblo, porque la manera de proceder de Dios no es como la nuestra, en el lujo, en la comodidad, en la pompa, ser ostentosos. Es algo que todos buscamos en las casas, en los carros, incluso en los lugares donde nos gusta frecuentar, que sean cómodos, que sean amenos, que nos sintamos bien. Porque queremos a veces ocultar nuestra incomodidad. No es que así sea lo que voy a decir ahorita, como una ley, pero las personas que constantemente están frecuentando estos lugares donde hay mucha comodidad, donde están los meseros casi arrodillados sirviéndolas, es porque están muy inconformes e incómodos consigo mismos y requieren que del exterior los hagan sentir bien. Es como estas personas que les cuesta vivir en paz, y como están constantemente perturbados, andan perturbando a medio mundo. Como no pueden lidiar consigo mismo, andan mensajeando, andan haciendo llamadas, y uno diría, bueno, es que esta persona, pero es simplemente proyectar lo que trae dentro. David quería un lugar bonito para Dios, porque él pensaba que así Dios iba a estar mejor, así Dios le iba a deber algo a David, y entonces cuando David necesitara a Dios, Dios ahí iba a estar. Y a todos nos ha pasado esto, que en algún momento pensamos que hemos comprado a Dios, en el sentido de Dios me tiene que responder esta oración, Dios tiene que ahora sí mostrarse bueno conmigo. Señor, yo no soy de pedir grandes cosas, pero ahora por favor. ¿Y qué hace Dios? En la mayoría de los casos Él va a decir,
No. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrarnos quién es, cómo es Él, cómo actúa Él. Dios no se mueve conforme a los dioses y a la cultura de nuestro tiempo. En el tiempo de David, Dios era un Dios completamente diferente, que incomodaba, enojaba y frustraba incluso a quienes le servían. Y como se leyó en el capítulo anterior, cuando se muere en medio de la procesión por querer agarrar el arca del pacto, David se frustra, David se enoja. Y Dios a veces nos pone en estas situaciones donde lo que estamos viviendo en el día a día nos frustra, nos enoja, nos quiebra la cabeza porque las cosas no están saliendo como nosotros queríamos que fueran. ¿Y por qué lo hace Dios y por qué lo permite Dios? Porque Dios quiere que le reconozcamos como Dios, como Rey. Cuando nosotros queremos que nuestra vida y la vida de otros sea como nosotros queremos, nosotros nos estamos poniendo en la posición de Dios, en la posición de soberanos, de emperadores, de reyes. Y entonces, como nosotros queremos que la vida sea así, tiene que ser así. Es más, tenemos a Dios, que como la vida tiene que ser así, nosotros somos más sabios que Él. Hay que pedirle: Señor, te equivocaste, a ver, componlo. Como que al momento de estarlo creando, algo pasó, Señor, hay ajusten unas tuercas para que se componga. No son así las cosas. Si las personas son como son, es porque Dios quiere trabajar en nosotros a través de esas personas. Y si las cosas no salen como nosotros esperábamos, es porque Dios nos está mostrando que nosotros no mandamos. ¿Quién manda? Es Él. El mensaje que Dios le da a David es sorprendente porque, versículo 14: yo le seré a él padre, y él será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Dios es tan sorprendente que ante el no que le da a David, le da un sí que David no esperaba. Señor, yo te quiero hacer un favor, y Dios dice no. Señor, yo te quiero ayudar, y Dios dice no. Señor, yo tengo planes, están en este sentido, te pido que los bendigas, y Dios dice no. Pero Dios le dice: sí, oye, yo sí tengo planes más grandes de lo que tú tienes para contigo mismo. Yo sí quiero bendecirte y yo sí quiero establecerte. Cuando Dios dice que no, es porque Él tiene un sí mayor, y Él tiene planes mayores de los que nosotros esperamos. Y curiosamente, esos planes mayores tienen que ver con Jesús. Como dirá el Nuevo Testamento, en Jesús nosotros tenemos el sí de Dios. Porque para que nosotros seamos, y sí seamos hijos de Dios, y sí seamos bendecidos, y sí estemos en los lugares celestiales, Dios tuvo que decirle no a su hijo. Tuvo que rechazar, y cuando él oraba, Dios dijo no. Y cuando él dijo: Señor, Padre, si no he de pasar por esta copa, que no sea así. ¿Y que dijo el Padre?
no. ¿Por qué? Para que nosotros tengamos el sí de Él, de su favor, de su bendición. Y cuando nosotros merecíamos el sí del castigo y del juicio de Dios, Dios dice no, porque tengo a mi hijo a quien he de azotar y de castigarlo con vara de hombre, para que nosotros seamos aceptados, consolados, bendecidos. Cuando Dios nos dice que no, nos está mostrando un camino en donde Cristo está reinando y en donde somos nosotros quienes debemos estar agradecidos por quién es Él y porque nos está librando de un gran problema, porque nos está abriendo puertas que nosotros veíamos cerradas. Es ser humildes y reconocer quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos nada. Pero ¿quiénes somos en Cristo? Somos hijos de Dios y somos aceptados. Y cuando David recibe esta noticia, David está agradecido y alaba a Dios. Te alabo, Señor, porque me has tenido por digno y no lo merecía. Te alabo, Señor, porque tú eres grande y porque tú eres bueno para conmigo. Y aunque sintamos que la vida se complica o que hemos recibido de Dios no y ningún sí, es porque Dios está ahí con nosotros trabajando y obrando un sí que para poder descubrirlo requerimos mirar a Jesús. Si no lo vemos a Él, nos sentiremos abandonados, desesperanzados, completamente solos. Pero en Jesús tenemos el sí de Dios, algo mejor, distinto a nuestros planes que Dios nos quiere mostrar.